Bienvenidos una vez más a esta lectura de la palabra del Señor. Una vez más el Señor nos concede esta transmisión. Vamos a elevar nuestra oración a Dios para continuar con nuestro tema. Nuestro tema de Dios pregunta, y en esta ocasión, la parte número 8, Dios nos concede leer otra vez la palabra del Señor. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias, muchas gracias Señor por esta bendición. Te ruego ahora nos ayudes a meditar en tu palabra, a entender tu palabra, y que cada día, Señor, tu palabra siga siendo nuestro alimento. En tus manos está nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios que una vez más nos concede leer su palabra. Vamos a leer en San Marcos, capítulo 12, el versículo 10. Y dice: ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. Aquí la palabra del Señor nos muestra que el Señor había enfrentado a muchos líderes que en aquella ocasión pues estaban tratando siempre de humillarlo, de menospreciarlo. Inclusive buscaban la forma de que cayera en algún error, en alguna falla. Sin embargo, pues todo lo que el Señor les hablaba, pues estaba en las Escrituras. Escrituras que ellos habían leído, escrituras que ellos conocían, pero pues que de alguna manera se les pasaban muchas cosas importantes. Y por eso dice: ¿ni aún esta escritura habéis leído? Cuando el Señor les dice estas palabras, se está dirigiendo a personas que decían haber leído la Escritura. Se está dirigiendo a personas que decían conocer las Escrituras y que querían contender con el Señor, con las Escrituras. Y es por eso que les dice que si no habían leído esa Escritura, la piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. En esta parte, lo que pasa es que ellos habían rechazado al Señor. Y cuando el Señor nos habla de un edificio, pues en este caso nos está hablando de la iglesia. Y en las construcciones, la piedra angular aseguraba que las demás piedras del edificio estuvieran derechas, estuvieran a nivel, estuvieran a plomo, estuvieran puestas correctamente. Asimismo, la vida del Señor Jesús y las enseñanzas del Señor Jesús son la base o fundamento de la iglesia. Pero vemos que la mayoría de los líderes de aquel tiempo pues habían hecho a un lado esta escritura, que precisamente se encuentra en el Salmo 118, su versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
esta lectura pues la habían pasado por alto, la habían hecho a un lado y no le ponían atención. Por esto en Efesios capítulo 2, los versículos 20 al 22 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Y esta parte, cuando dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, significa que la iglesia no es un edificio hecho con ideas modernas. El edificio de la iglesia no está hecho con ideas de hombres, está hecho con aquella herencia espiritual que se nos fue dado primeramente por los apóstoles y los profetas, pero de especial manera hay un fundamento, y el fundamento es Cristo Jesús. Lo que predicaron los apóstoles fue a Cristo Jesús, de Cristo Jesús, solo de Él hablaron, no hablaron de otras cosas. Así que hablar de otra persona dentro de la iglesia, pues no es lo que el Señor nos muestra en su palabra. Hablar de otra persona dentro de la iglesia es como desechar al Señor, y recordemos que el Señor es precisamente la piedra que desechan los edificadores, aquellos que mencionan a otras personas, que ponen a otras cosas como el fundamento, pero el fundamento es Cristo Jesús, no hay otro. Se podrán mencionar en diferentes denominaciones a muchas personas y se les dará un lugar especial, pero el fundamento es Cristo Jesús, no hay otro. Así que es necesario que cada uno de nosotros esté seguro de que donde estamos el fundamento es Cristo Jesús. Nuestra vida diaria, nuestra vida en el camino del Señor, el fundamento es Cristo Jesús. Vemos también en 1 Corintios 3, 10 y 11, que dice: conforme a la gracia de Dios que me es dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cada uno vea cómo sobreedifica, porque el único fundamento es Cristo Jesús. Tal vez alguno pues quiera edificar, como dice la palabra del Señor, heno, hojarasca o cualquier otra cosa, pero lo que debemos edificar es con la sana doctrina. Esa sana doctrina que nos ha dejado el Señor y que su palabra definitivamente nos la muestra cada día, para que cada miembro sea un miembro maduro
espiritualmente, maduro doctrinalmente. Vemos que en la iglesia de Corinto pues había muchos miembros inmaduros y empezó a complicarse la situación cuando ellos empezaron a dividirse, y algunos decían que eran de Pablo, de Pedro, de Apolos, y había mucha inmadurez, y de esa manera la iglesia no está bien fundada. Es necesario que cada miembro llegue a la madurez, y esto solamente es posible cuando el fundamento es Cristo Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Así que ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Se pueden mencionar muchas denominaciones en las cuales hay otros fundamentos, pero que no son lo que Dios quiere. El único fundamento es Cristo Jesús, porque Él es el único que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el único que derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el único que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es el único que sana y salva. También vemos en Hechos capítulo 4 los versículos 7 al 12. Y haciéndolos presentar en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta situación que se presentó a los discípulos es que los llevaron ante las autoridades porque un hombre fue sano, y entonces pues aquella gente se enojó, se molestó, se irritó por todas aquellas cosas que habían sido hechos, entre ellas la sanidad de este hombre. Pero el apóstol les muestra y les dice que fue hecho en el nombre de Jesús de Nazaret, no en otro nombre, no hay otro nombre. Y luego les dice: al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, y por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por él se han hecho los milagros, por él se han hecho las maravillas, por él que ha manifestado su poder maravilloso. Y otra vez les menciona: esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, porque al Señor lo habían reprobado, al Señor lo habían llevado a la cruz, al Señor lo habían atormentado, lo habían azotado, lo habían golpeado. Al Señor siempre lo estuvieron persiguiendo de una o de otra manera, y de especial manera lo pusieron a un lado. Ellos ponían como salvación a otras cosas y lo pusieron a un lado. Y lamentablemente en nuestros días todavía hay mucha gente
que pone al Señor a un lado. Primero pone otras cosas, primero pone otras gentes, primero pone otras situaciones, primero pone aún cosas materiales o algunas otras doctrinas, pero no pone al Señor como lo que es, el único y suficiente Salvador. Aquí dice que en ningún otro hay salud, porque salvación no hay en ningún otro. No, la salvación no está en ídolos, la salvación no está en doctrinas, la salvación no está en religiones, la salvación no está en lo que muchas gentes dicen acerca de algunos personajes. La salvación está en Cristo Jesús. En ningún otro hay salud. Y es por eso que el Señor pregunta, ¿no habéis leído esta escritura? ¿No se han dado cuenta que están desechando al único Salvador? ¿No se han dado cuenta que están desechando al camino, la verdad y la vida? Muchas personas, aún conociendo la palabra del Señor, aún estando en alguna religión, aún conociendo la Biblia, hay escrituras que no las han leído o no las han querido leer, como esta: en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hay quienes andan buscando por todos lados, hay quienes andan buscando una religión, hay quienes andan buscando un lugar, pero el Salvador es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si usted está buscando salvación en otra cosa, en otras personas, en otras doctrinas, en otras enseñanzas, recuerde, el único Salvador es Cristo Jesús. El único camino es Cristo Jesús. Y si usted lo desecha, está desechando precisamente a aquella piedra angular, aquella piedra de esquina, aquella piedra que es indispensable en la construcción de la iglesia. Así que es necesario que lo medite, que lo entienda, que lo vea y sobre todo que lea las Escrituras para que se dé cuenta que el único Salvador es Cristo Jesús. Así que no pierda tiempo en otras cosas, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, y la palabra de Dios le guiará a toda verdad y a toda justicia. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Y ahora te rogamos, Señor, bendigas a tu pueblo y ayudes a tu pueblo. Ayudes a leer tu palabra. Señor, interven, que cada uno pueda entender tu palabra, retener tu palabra y lograr darse cuenta que el único Salvador es Cristo Jesús, que el único camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Señor, en tus manos estamos y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor, damos gracias a Dios por lo que nos concede y Dios les bendiga.